Hola amigos, en este video quiero que reflexionemos sobre un tema importante y es acerca de las ofensas. ¿Ustedes sabían que la palabra ofensa en la Biblia tiene raíces en el hebreo y en el griego con significados que implican piedra de tropiezo en hebreo y en griego obstáculo o trampa que hace caer? He pensado en este tema recientemente porque hace un tiempo leí un libro muy bueno que también lo recomiendo y lo voy a poner abajo en la descripción de este video, donde generalmente les dejo links para ampliar la información de los temas que me gusta compartir con ustedes. Y en ese libro, pues que tiene un título bastante fuerte, ahí lo van a encontrar, el autor utiliza la palabra trampa para referirse a las ofensas. Y es que es un tema que la Biblia trata de una manera profunda, y yo he venido reflexionando precisamente porque en el día a día, dígame, ¿quién no se enfrenta con situaciones que son realmente ofensivas? Puede ser porque las personas que uno más quiere o las personas con las que está en contacto hacen, dicen, omiten o bueno, en fin, puede originarse ofensas hasta por lo que uno no hace o no dice, ¿sí? Y quién no está expuesto a eso en el día a día. Entonces, pues de hecho, si ustedes entran un poco a revisar qué dice Google o la inteligencia artificial sobre el tema, pueden ahondar un poco más. Yo aquí les voy a ofrecer mis reflexiones y me voy a remitir como siempre a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 6 y el versículo número 12, la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, y Él dice: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras traducciones, en lugar de poner la palabra ofensa, dice deuda, porque está relacionado, ¿cierto? Y las deudas y las ofensas son motivo de oración y nos invita el Señor a perdonar. Son cosas que hay que perdonar. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las ofensas cuando uno decide no perdonar? Miren, eso es equivalente a estar caminando, y sobre todo las mujeres se van a identificar conmigo en esto. Nosotras utilizamos a veces zapatos de tacón, o cuando estrenamos zapatos nuevos con medias delgaditas. No sé si les ha pasado que uno camina y cuando el zapato es nuevo puede tallar, y si uno sigue caminando se puede hacer una herida en la parte de atrás del talón. Una vez caminando me sucedió eso. Puede que no sean tacones, tenis, zapatos nuevos. Iba caminando un largo trayecto y se me fue raspando y me fue tallando y me fue pelando en la parte de atrás del talón esa piel delgadita, y yo seguí caminando y caminando y ya era insoportable el ardor porque el cuerito se enrolló y empezó a tallar duro, y yo ya no podía caminar. Entonces yo reflexionaba: yo puedo tomar dos decisiones en este momento: o paro y arreglo la situación, ya sea doblando el zapato, poniéndome una curita, un band-aid o algo ahí para que la herida no se siga profundizando, o sigo, ignoro el dolor, me agravo esa cuestión, y eso se puede no solo volver algo doloroso, sino que hasta, pues llevándolo a un extremo, es una herida abierta que se podría llegar a complicar, a infectar y en fin. Y yo reflexionaba en eso como las ofensas. Miren, la ofensa puede ser pequeña, pero depende del tratamiento o de la decisión que uno tome frente a lo que le está sucediendo. Dependiendo de ello, pues uno tiene que asumir las consecuencias, ¿sí? Porque esa herida pequeñita, si uno deja que se sigan pasando los días, no presta atención al asunto, no toma cartas en el asunto, no se dedica como a ponerle atención al tema y mirar de qué forma lo puede resolver, de qué forma lo puede sanar, literalmente curar, deja que siga pasando el tiempo y la herida no se va a sanar por sí sola, necesita intervención, necesita cuidado. Ese fue un punto en el que yo llegué a entender a las ofensas como esas pequeñas heridas en lugares incómodos donde nos van haciendo daño, y con el tiempo no se mejoran a menos de que uno se detenga y tome cartas en el asunto.
puede sanarse, puede, digamos, ser una cuestión accidental y seguir nuestra vida normalmente. O si al día siguiente yo ignoro el tema y me vuelvo a poner los zapatos o cambio de zapatos o lo que sea y no le presta uno atención a una herida abierta, eso se puede complicar. Ahora, yo le escuché hace poco a un pastor muy reconocido esta frase que me quedó gustando y él decía que las ofensas están diseñadas para exponer tus inseguridades y ver cómo reaccionas. ¿Cómo les parece? Hay otro pasaje en la Biblia que también está en Mateo, el capítulo 18 y el versículo 7. Está el Señor Jesús hablándole a la multitud, está con sus discípulos, le traen unos niños y como en ese contexto de la cultura judía ni las mujeres ni los niños eran bienvenidos o recibidos de la manera como hoy en día después de Cristo la sociedad aprendió por su amor y por su misericordia a aceptar, ¿sí? Tenemos que reconocer esos patrones culturales donde en muchos países aún ni la mujer ni los niños, qué ironía, tienen la misma importancia o los mismos derechos. Eso de la igualdad fue después de nuestro Señor. Bueno, volviendo al punto, le traen al Señor unos niños y mucha gente se molestó y él les dijo, no, momento. Él inclusive utilizaba el ejemplo de los niños para dar muchas enseñanzas a sus seguidores y lecciones de humildad, lecciones de obediencia, en fin. Y en ese versículo 7 del capítulo 18, él dice lo siguiente: hay del mundo que arrastra al pecado. Tiene que haber escándalos, pero hay del que hace caer a los demás. Esa expresión hay que utiliza el Señor Jesús allí es una expresión de condenatoria, es de juicio, es como aténgase a las consecuencias el que haga tropezar a otro, el que haga caer a otro. Entonces volvemos al tema, y que esa misma palabra que se utilizó en ese texto es la palabra ofensa. Hay de aquel que se la pasa ofendiendo a los demás, porque ofender a los demás implica hacerlos caer, hacerlos tropezar, implica algo que causa caída, ¿sí? Y la idea central es algo que impide el progreso o causa daño espiritual en otras personas. ¿Cómo podríamos evitar esto? Es imposible. Es imposible que no vengan las ofensas. Eso está también escrito en la Biblia. Imposible que no vengan los tropiezos y las ofensas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. En otras versiones dice imposible. Pero hay de aquel que las comete. Hay de aquel que no se arrepiente. Hay de aquel que cree en su propio criterio, que está actuando bien, que no tiene ninguna conciencia que lo acusa, pero está siendo piedra de tropiezo para los demás. Y entonces, en ese orden de ideas, ya entendiendo un poco acerca de lo que significan las ofensas en el contexto bíblico y en nuestro diario vivir, voy a pasar a tocar un tema que es espinoso aquí y es acerca de los hijos de Dios. Lo que pasa es que hay muchas personas que a su propio criterio, ¿sí? A criterio personal, se consideran muy buenas personas. O sea, son intachables, son ejemplares, no hacen nada malo ni nada que esté sujeto a reclamo o a revisión, o mejor dicho, tienen un autoconcepto tan de pronto centrado en sí mismos que no se dan cuenta que sus actitudes pueden ser ofensivas. Y resulta que para los hijos de Dios, nosotros sabemos que el amor y la práctica de la justicia es lo que realmente indica que eres un hijo de Dios. Uno puede ser muy religioso, uno puede ir a la iglesia, uno puede practicar muchas actividades espirituales, pero si no vive en amor y no practica la justicia, no se puede considerar hijo de Dios. Y de hecho, también está escrito en la Biblia que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿sí? Y hace su voluntad, Dios lo oye. Es pecado ofender a los demás, tenderles una trampa, ponerles un tropiezo en su vida espiritual, pero también es un pecado no perdonar las ofensas que otros nos han hecho y guardar esa herida ahí inconada y rencorosa, contaminando a otros a nuestro alrededor.
Otro pasaje bíblico importante para comentar aquí está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 14 y el versículo número 13. Y él dice así, dice lo siguiente: así pues, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Por lo tanto, no sigamos criticándonos unos a otros, tratemos más bien de no poner tropiezo o algo que haga tropezar o caer a nuestro hermano. Esa debería ser la actitud de todo hijo de Dios. De verdad, ¿en qué estás basando tus criterios para considerarte tan buena persona? ¿De realmente estás teniendo en cuenta lo que para Dios es importante y lo que dice la Biblia? ¿O en qué está basado tu criterio personal para considerar que eres una muy buena persona y que te mereces ir al cielo? Resulta que nadie, a menos de que otra persona con sinceridad le diga la verdad, es capaz de reconocer sus propios errores. Nosotros necesitamos gente que nos diga la verdad para ayudarnos a aceptar nuestra realidad. Y si usted no tiene a alguien sincero en su vida, o una relación significativa y profunda con alguien que lo conozca y que de verdad lo quiera ver mejorar, lee la Biblia. Dios te va a hablar y te va a mostrar esos defectos de carácter que pueden estar causando ofensa en otras personas. Pero hay de aquel que se considere tan íntegro y justo y tan buena gente que ni cuenta se dé de las ofensas que están dañando a los que están alrededor de él. Entonces, para resumir y en conclusión, las ofensas son inevitables, las podemos encontrar en nuestro día a día, pero depende de nuestra actitud, de cómo las asumimos, de si permitimos que entren a lo más profundo de nosotros y nos afecten, o si no perdonamos las consecuencias que vamos a recibir de eso que nos sucedió y que podría ser simplemente un acontecimiento aislado, algo que quedó para un aprendizaje, para tener una lección positiva o simplemente para considerar a la persona que está delante de nosotros causándonos esa ofensa y revisar si vale la pena tomárselo tan en serio y tan a pecho. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esas personas que están ofendidas, ¿sí?, son muy ofensivas con los demás porque en su propia vida no tienen paz, no están satisfechos, algo les falta, algo les duele, y en eso también hay que tener misericordia, porque es tanto pecado ofender a otro como no perdonar. Ahora bien, Raquel, ¿podríamos convertirnos en personas inofensivas? Esa es la ideal, esa sería la meta, eso es lo ideal. Y yo me atrevo a decir que sí, cuando tenemos la capacidad de llevar todas esas ofensas delante del Señor en oración, orar por la persona implicada, reconocer qué parte de nosotros tuvo que ver en el desacuerdo, en la riña, en la ofensa, en el tema, y si su conciencia está limpia y no lo acusa, perdone a la otra persona. Y si usted tiene una conciencia que está contaminada de autoaceptación irrefutable, de un concepto exagerado de sí mismo, de que es un gran ser humano, una gran persona, eso también es una distorsión en la conciencia que no le permite ni siquiera sentir remordimiento cuando ofende a otra persona. Entonces hay que revisar nuestra conciencia, en qué está basado los criterios con los que nos estamos evaluando nosotros mismos y con los que estamos evaluando la conducta también de los demás. Si la conciencia está alineada con la palabra de Dios y usted no tiene nada que lo haga sentir mal, nada que lo incomode por dentro, ore por la otra persona, perdónelo, pídale perdón, ayúdele a sanar. Pero si usted sabe que está actuando mal porque en su propia conciencia lo acusa, vaya delante de Dios, pida perdón, confiésese, limpie su conciencia y alíñela con la palabra de Dios para ser una persona inofensiva para otros y también alguien capaz de perdonar, ¿sí? Porque todos hemos ofendido muchas veces, no hay nadie que no haya ofendido, ni nadie que no haya sido ofendido, pero nuestro propósito y nuestra idea como hijos de Dios debe ser caminar en amor y practicar la justicia. Yo creo que con esto cierro el video, espero que les haya servido para reflexionar de verdad y que a partir de las enseñanzas y de lo que nos dice la palabra de Dios, evaluemos nuestra propia conducta, nuestra propia conciencia.
Eso es lo más importante. Hasta el próximo video.